Un saludo a todos los que me seguís en este canal y a los nuevos espectadores en este vídeo. Bueno, en esta ocasión he decidido hacer algo diferente, algo distinto, y os voy a hablar acerca del pulpo y su captura, dando algunos consejos, algunas pistas, algo de información sobre esta especie que os pueda ayudar a la hora de localizarlos y capturarlos de una manera más efectiva. Y nada, espero que os guste el vídeo y que disfrutéis. En Galicia la talla mínima es de 1 kilo y se pueden capturar 2 pulpos por día y pescador, aunque yo personalmente, bajo mi criterio, yo un pulpo de 1 kilo no lo capturaría. Legalmente lo podrías hacer, pero sigue siendo una pieza muy pequeña. Intentaría capturarlos un poquito más grandes. Los podremos encontrar prácticamente en toda la costa y, aunque habitualmente los podemos ver en zonas de fondo rocoso, las zonas mixtas de arena y roca son las que mejor resultados siempre me ha dado, en especial las zonas donde sé que abundan parte de su alimento principal, como los crustáceos y los moluscos. Localizar esas zonas de costas de fondos mixtos donde haya una presencia importante de este tipo de vida serán puntos calientes para intentar localizar los pulpos. Es súper importante esto. A veces a mí me ha pasado muchísimas veces en fondos en los que creemos que aparentemente pueden ser buenos para el pulpo y en cambio su presencia allí ser totalmente inexistente, porque al final hay zonas en las que este tipo de vida no la hay. No hay moluscos, la presencia de crustáceos es poca y el pulpo allí no se va a sentar, irá en busca de otras zonas donde haya más abundancia de este tipo de alimento. Los pulpos se meten en pequeñas grietas y cuevas donde se asientan y permanecen por lo general pues un periodo de tiempo bastante largo. Son bastante territoriales con otros pulpos y es poco frecuente que un pulpo abandone su cueva. Por norma general lo suelen hacer cuando crecen, van creciendo y la grieta o la cueva se le hace pequeña, pues buscan una en las que se sientan más cómodos. En estas grietas a veces forman pues barreras con pequeñas piedras para taparse y en el exterior es donde van desechando parte de los restos de comida. Son las dos señales con las que nos ayudaremos a identificar dónde están los pulpos. Cuando vayamos desde superficie en este tipo de fondos, buscaremos los límites exteriores de la roca, ya que, tienen bastante predilección por hacer sus grietas en las zonas más próximas a la arena. Así que buscaremos estos puntos concretos donde serán puntos calientes a la hora de encontrarlos. En ocasiones no solo dejan los restos en la entrada de la grieta, también los depositan más alejados para confundir sobre su presencia. O bien también es porque en ocasiones cuando se van alimentando de camino a ella, también van depositando los restos por el camino. Otra señal de que en la zona hay pulpos cerca. Muchas veces también harán sus grietas en las partes altas de la piedra o en las laderas de estas mismas, aprovechando pequeñas cornisas o pequeñas grietas que se forman entre ellas, como es en este caso, que sigo el rastro de conchas que me encuentro y me lleva hasta la grieta de un pulpo pequeño de apenas 1 kilo. Las conchas de moluscos, cuando son frescas y recientes, se caracterizan porque tienen un color blanco bastante llamativo, la verdad. Con buena visibilidad desde superficie se suelen distinguir bastante bien, desentonan mucho con el fondo y se distinguen con facilidad. Esto es lo que nos llamará la atención para inspeccionar la zona.
Cuando estos restos ya llevan tiempo depositados en el fondo, tendrán un color más apagado y no será señal de que en la zona estuvieran pulpos recientemente. A veces los podremos encontrar por fuera tomando el sol o buscando alimento. Por norma general saldrán de sus cuevas con la marea subiendo y en pleamar y permaneciendo en ellas con la marea baja. No siempre es así, pero suelen tener ese hábito. La mejor manera de capturarlos es con el bichero o el gancho. Esto también depende un poco del tamaño del pulpo, la grieta y la posición en la que se encuentre. En este caso se buscará la parte dura del cuerpo y se dará un tirón fuerte en seco. La mejor época para capturarlos es invierno, es cuando son más grandes y en abundancia. Yo es la época del año en la que me centro un poquito más en ellos y el resto del año pues me dedico a otras especies. En primavera, verano hay que tener mucho cuidado si vemos alguno, en especial si es un pulpo grande, porque es la época en la que se reproduce y la hembra pone la puesta y nos tendremos que fijar muy bien en el interior de las cuevas antes de capturarlo, porque es probable que nos encontremos con las huevas colgadas del techo de la grieta. Muchas veces nos encontraremos con las cuevas vacías, sobre todo si estamos en el momento de más agua. Como dijera, el pulpo puede salir a buscar alimento. O bien también puede ser que otro pescador ya lo haya capturado, también pasa muchas veces, o porque la haya cambiado de grieta. En cualquier caso, diferenciar las pistas que podamos encontrarnos, que nos indiquen que lo más probable es que el pulpo haya salido. Yo, como en este caso que podéis ver, miro la cueva vacía. Veo que las conchas son bastante frescas, el interior está limpio y tampoco veo indicios de forcejeo de otro pescador que lo haya capturado. Tres días después visito la misma grieta en bajamar y esta vez sí que me encuentro al pulpo. Un pulpo de casi 5 kilos, es un pulpo bastante grande. La cueva es profunda y está ladeado, así que opto mejor por dispararle con el fusil e intentar hacer un tiro off dándole en el cerebro, que está justo entre los ojos, en el centro, y que es su única parte débil, una pieza que es bastante difícil de rematar si uno no conoce bien su punto débil. El disparo es bueno y cae fulminado, lo sabremos porque su piel se pone pálida al momento, pero aún así no logro quitarlo con la varilla y tengo que subir a recuperar y acabo bajando con el bichero y quitándolo con él.
Aquí vamos a ver otro ejemplo en el que veo una impresionante cueva del pulpo. La verdad que cuando vi esta cueva me impresionó bastante, pocas veces vi una grieta tan grande, así que bueno, doy por hecho de que el pulpo que esté aquí seguramente sea un pulpo bastante grande. Esta vez no veo restos de conchas, pero sí que veo una barrera de piedras perfectamente colocadas que me indican que es una cueva de pulpo. Y nuevamente no veo indicios de forcejeo, veo que está todo bien, la cueva está limpia. Así que seguramente, dado que es pleamar de nuevo, el pulpo haya salido a alimentarse y no esté en este momento, así que visito la misma grieta un tiempo después y, como veréis en el siguiente vídeo, me vuelvo a encontrar otro pulpo, esta vez más grande que el anterior. Y nada, yo os dejo con el vídeo. Otra anotación importante que os puede ayudar es que, bueno, cuando encontréis alguna grieta de pulpo buena, capturéis algún pulpo, que memoricéis esas grietas todas y que cada cierto tiempo las visitéis con frecuencia, porque el pulpo tiene el hábito de volver a meterse en una cueva que ya ha sido anteriormente ocupada por otro pulpo. Entonces es bueno que tengáis esos puntos de referencia donde tenéis las grietas y visitéis con frecuencia, porque en alguna ocasión que otras podéis volver a encontrar un pulpo en la misma grieta. El tiro esta vez no es bueno, la verdad que ese día había bastante mar de fondo y había poca profundidad, tenía bastante flotabilidad y no logró posicionarme bien para hacer un buen disparo y acabo disparándole mal y nada, con un pulpo tan grande con la varilla, pues la verdad que ya era prácticamente imposible sacarlo así que decido dejarlo, subir a superficie, que se relajara y ver si a lo mejor por sí mismo saliera de la grieta, que en ocasiones pasa. Si alguna vez le disparáis a un pulpo grande o pequeño y os da mucho trabajo sacarlo, lo dejáis un rato que se relaje y a veces, por norma general, acaban saliendo por sí mismos de la grieta. En este caso sucedió, pasado unos minutos mientras recuperaban superficie con mi compañero, vimos que el pulpo salía de la grieta por sí mismo, así que nada, bajé y lo recuperé. Espero que este vídeo os haya ayudado a muchos de vosotros y que hayáis disfrutado el vídeo tanto como yo editándolo. Es la primera vez que hago un vídeo narrado y de estas características y nada. Espero que os gustará mucho y nada, si queréis comentar cualquier cosa ya sabéis, abajo en los comentarios y nada, seguir creciendo. Gracias por el apoyo a los suscriptores, poco a poco somos cada vez siendo más y espero seguir subiendo contenido y haciendo cosas nuevas en el canal. Un saludo a todos y hasta la próxima.